Buen día, jóvenes. Bueno, vamos a ver la clase de la unidad 1, antecedentes filosóficos y, bueno, aquí estamos. Vamos a hacer un recorrido histórico. ¿Dónde inició la psicología? ¿Cómo nació? ¿Cuáles fueron sus inicios? Bien, es importante que sepan que en la plataforma les dejé un URL de un Prezi donde van a tener como una línea de tiempo sobre todos los antecedentes de la psicología. Aquí vamos a hablar sobre los principales exponentes, esos puntos claves que les van a servir para armar su actividad y para que tengan el conocimiento que necesitan. A modo de ampliar el conocimiento, pueden encontrar allí en la plataforma, en el módulo 1, el link de un Prezi. Allí lo pueden observar, pueden estudiarlo como ustedes lo prefieran. Además de que esta presentación también la van a conseguir en la plataforma. Bien, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la psicología? Su etimología dice que es el estudio del alma, ¿sí? Se divide la palabra en dos. El psico, que vamos a ver que es la psique, que es alma, y logía, que viene de logos, es el estudio. Entonces es el estudio del alma. Anteriormente era concebida como el estudio ciencia del alma, a la cual asociaban a la conciencia y aquella facultad exclusiva del ser humano, la razón y el entendimiento. En este primer inicio no se hablaba de la psicología ligada a la filosofía, eran como dos hermanas. Ellas andaban para arriba y para abajo juntas y bueno, este es un primer concepto de la psicología. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló a través del tiempo hasta llegar a donde estamos, a la psicología como ciencia. En ese momento no se creía que la psicología era una ciencia. ¿Pero por qué? Bueno, hay ciertos filósofos influyentes, esos griegos y esos romanos, esas personas que se sentaban a hablar en comunidad, que hablaban de todo, se cuestionaban todo, eso venían comentarios, venían de todo, se cuestionaban absolutamente todo. Bueno, estos señores hablaban y una vez se sentaron a pensar, ajá, pero ¿qué somos? Pero ¿qué nos hace ser humanos? ¿Qué es el conocimiento? Entonces vieron ciertas personas que dan respuesta a estas preguntas. Los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales, de una forma muy ortodoxa, sí, pero fueron ellos quienes lo hicieron. Tenemos como primer exponente a Hipócrates, este señor que ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, sentir o soñar. Fue el pionero de clasificar enfermedades como la epilepsia, manía, paranoia, delirio tóxico, psicosis y fobias e histeria. Este señor dio en el clavo. Dijo, bueno, aquí hay algo raro. La persona es más que un ser vivo. Hay enfermedades que vienen del alma. Porque recordemos que esa, no había esa concepción de mente, sino de alma, ¿sí? Entonces, él decía que en el alma habían ciertas enfermedades. Bien, luego tenemos a Sócrates, que también estudiaba el alma. Él creó el método socrático, que es la mayéutica. Es un método en psicología, aún la usamos. Es un método vamos a decirlo así, de intervención a través del alma, del habla, perdón. Vamos a hablar y a través del lenguaje vamos a descubrir qué está pasando por la cabeza de esa persona. Sócrates, más adelante los veremos, pero es importante que sepan que él fue uno de los precursores del constructivismo. Es decir, él decía que el conocimiento se construía. Eh, ¿Pero por qué? Se construía a través de la experiencia, se construía a través de ideas, se construía a través de nosotros, ¿bien? Con el medio. Luego tenemos a Platón,
que Platón decía que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma. El cuerpo es mortal y el alma es inmortal. Él hablaba de que el cuerpo moría, el cuerpo podía hacer cosas, el cuerpo cambiaba, pero el alma no. El alma traía ideas consigo. Entonces, hablaba de una persona dividida en dos, cuerpo y alma. Él hizo, él planteó una forma de motivación. ¿Qué motivaba al ser humano? El alma racional, irascible y apetitiva. Este señor creía en el innatismo. ¿Qué significa esto? Significa que el conocimiento era innato, que esa alma que era inmortal traía ideas preconcebidas y que el conocimiento se construía a través de, que el conocimiento no se construía, que era innato. Bien, luego tenemos a Aristóteles, quien es el padre de la psicología antigua, y con él nació el estudio del alma. Él hizo un libro que se llama Acerca del alma. Aquí voy a hacer un paréntesis. Para quienes quieran el libro, yo se los puedo pasar por PDF, para si quieren profundizar en el aprendizaje. Aristóteles negó que el alma estaba separada del cuerpo, al contrario de Platón, que decían que iban unidas, que estaban separadas. Aristóteles decía que, que el alma y el cuerpo eran uno solo. Aristóteles comenzó estudios en las áreas del sueño, la memoria, las sensaciones, como el gusto, el apetito, las sensaciones y el aprendizaje. Luego llegamos a la Edad Media. Cae el Imperio Romano, la cultura griega y latina sufre una involución y la Iglesia hace referencia a la demonología. Las enfermedades mentales fueron ocasionadas por posesiones demoníacas. Debían estudiar signos y estimas. Renace el positivismo y la brujería, con lo que reapareció el modelo extranatural de la enfermedad mental. El estudio se centra en el alma exclusivamente. ¿Qué pasa en la Edad Media? Llega el catolicismo a cambiarlo todo y a apoderarse de todo. Ya allí no había duda, no había cabida para la duda. Aquí ven que hay una palabra que se llama ecolástica. ¿Qué es la ecolástica? La ecolástica es un modelo que decía que nadie podía dudar de nada y que si la iglesia decía que el mundo era azul, pues el mundo era azul y nadie podía negarlo, nadie podía sentarse y decir, no, las cosas no son así. No, las normas venían de la religión, era quienes daban e impartían los conocimientos y nadie, absolutamente nadie, podía decir no. En esta Edad Media tenemos a dos grandes exponentes. Uno es San Agustín, que decía que conocer al alma equivaldría a conocer a Dios. Entonces ya vemos que el alma va ligada con Dios. Si tenemos alma, Dios está allí. Bien, aparte, hizo un aporte muy, muy bueno, que es el aporte de la introspección, que es la reflexión acerca de uno mismo, existencia del yo, cuestionarnos nosotros, existimos, no existimos, qué hago, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, la idea del bien y del mal. Bien, luego tenemos a otro exponente que es Santo Tomás. Santo Tomás retoma los aportes de Aristóteles y los cristianiza. Vemos que arriba Aristóteles decía que el alma y el cuerpo estaban unidas. Bueno, Santo Tomás dijo, sí, este señor tiene razón, vamos a seguir su camino. Este señor, Santo Tomás, planteó dos grandes objetivos. Uno
es la lógica y la razón para conocer el mundo material. Y 2, la fe para conocer el mundo espiritual. Luego llegamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna nos encontramos con René Descartes, quien expone, quien plantea una dualidad entre mente y cuerpo. Bien, aquí recuerdan que arriba les decía que estaba la escolástica, que todo el mundo, que nadie podía dudar de cualquier cosa, sino que tenían que seguir los conocimientos dados por la iglesia. Bueno, llegó René Descartes y dijo, no señor, las cosas no son así. Yo voy a dudar. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué voy a dudar? Cualquier cosa. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase tan famosa que dice, pienso y luego existo. ¿Por qué? ¿A qué se refería René Descartes con esta frase? Él dice que al dudar, al cuestionarme, yo pienso. Y eso es lo que me hace existir. Eso es lo que me da a mí la certeza de que estoy viviendo. Bien, con él nace también el método deductivo. Ahora ya pasaron los años, vamos a ver los sistemas más importantes de la psicología, ¿sí? Los inicios. Vamos a ver algo llamado estructuralismo y funcionalismo. El estructuralismo es nace bajo la necesidad de hacer la psicología ciencia, una ciencia observable. ¿Recuerdan cuando les dije que la psicología iba ligada a la filosofía? Bueno, en este punto, la psicología se separa de la filosofía y empieza a hacer ciencia. ¿Y con quién empieza a hacer ciencia? Con Wilhelm Wundt. Este señor creó un laboratorio de psicología. Es el primer laboratorio y ahí es donde se traza la historia y donde la psicología empieza a hacer ciencia. Pero no era una ciencia 100% de fiar, pues sus métodos no eran tan confiables. ¿Cuáles eran sus métodos? Sus métodos eran la introspección y la introspección analítica, que recuerdan que arriba San Agustín hizo la parte de la introspección, reflexión acerca de uno mismo y la existencia del yo. Bueno, este señor, dice, pues sí, vamos a usar la introspección analítica como método del estructuralismo, pero fue allí donde todo salió mal. Este movimiento surgió en Francia a mediados de la década de 1950, pero quien atañó el nombre de estructuralismo fue el discípulo de Wundt, Tichne. Entonces, ¿qué hace el estructuralismo? El estructuralismo estudia la estructura básica de la mente humana, descomponiéndola por fragmentos, estructuras. Vamos a estudiar el cerebro, la mente humana por estructuras individuales. Esto no dio buen resultado. Entonces nace el funcionalismo como respuesta a este modelo que no pudo satisfacer las necesidades que tenían. Entonces el funcionalismo va a evaluar esta estructura de la mente, pero de forma global. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? Así como su palabra lo dice, funcionalismo, ser funcionales. Vamos a estudiar al ser humano con base a su función, a que la persona se pueda adaptar al medio, hacer que a todo esto el cerebro humano nos sirva para adaptarnos. Este modelo tiene sus bases en Darwin, en la teoría de la evolución. Dicen que el organismo que no evolucione ni se adapte al medio, pues simplemente va a morir. Entonces eso es lo que intenta el funcionalismo hacer. Este modelo nace con William James. Estudian las funciones mentales y cómo éstas favorecen a la adaptación al ambiente. Dicen que estudiar los fenómenos psíquicos a partir de las funciones que realizan y no de su estructura. No vamos a descomponerla por estructuras como lo hizo Wundt, sino que lo vamos a realizar como un todo. Se centra en él para que existan diferentes funciones psíquicas. Vamos a utilizar un método experimental
con base en la observación sistemática. Bien, después de todo esto, después de que llegamos aquí, tenemos a la psicología que ya se separó de la filosofía. Ya no tenemos a una psicología que solamente estudia el alma. No, ya ahora aquí tenemos nuevos conceptos como la mente, como los procesos mentales, como todo lo que hace que la psicología sea ciencia. Entonces, el APA, aquí les puse una definición de psicología como ciencia. Dice que la psicología se trata del estudio de la mente y del comportamiento. Es una disciplina científica diversa que comprende varias ramas principales de investigación, así como varias subáreas de investigación y psicología aplicada. Pero ya va, ¿por qué la psicología se volvió ciencia y no siguió siendo parte de la filosofía? Porque nació la idea de que la psicología necesitaba estudios experimentales para hacerla verificable. ¿Qué es lo que hace la ciencia? La ciencia hace que las cosas sean verificables a través de métodos, a través del método científico. Bueno, ese método científico lo vamos a tener en la psicología. Pero aparte de las bases filosóficas, antecedentes filosóficos, hay algo que yo les quiero contar, que bueno, es parte de la historia, de cómo la psicología, a pesar de ser una ciencia tan nueva, pasó por tantos cambios. En la época de las cavernas, en esa época donde de las tribus, de esa edad de piedra, vamos a ver que existían las enfermedades mentales, pero ¿quiénes curaban esas enfermedades mentales? Esas enfermedades mentales las curaban los chamanes. ¿Sí? Saben que esa figura de chamán es como el brujo, es como aquel ser de sabiduría en la tribu. Esta persona se encargaba de las enfermedades mentales. Luego tenemos que luego de mucho tiempo, ya en la edad moderna, cuando el catolicismo, aquí en la Edad Media, cuando el catolicismo se apodera de todo, vamos a hablar sobre la brujería. Entonces, era que los enfermos mentales eran personas que traían demonios. Y entonces, a través de los exorcismos, íbamos a extraer esos demonios de su mente, a través a través de la iglesia. Entonces, vamos a hablar sobre la brujería. Luego tenemos un método que se llama trepanación. Este método fue usado por los médicos en la Edad Media, que consistía en abrir agujeros en la cabeza. ¿Con qué fin? Si suena un poco grotesco, pero ¿con qué fin lo hicieron? Lo hicieron con el fin de extraer esos espíritus malos. Aún estaba la creencia de que que el cuerpo lo poseían espíritus malignos. Entonces, a través de la trepanación, nosotros íbamos a extraer esos espíritus malignos. Luego, mucho tiempo después, cuando se dieron cuenta que eso no iba para ningún lado, que eso no da ningún resultado, aparece el psicoanálisis. ¿Y con quién aparece el psicoanálisis? El psicoanálisis aparece con Freud, que muchas veces ustedes van a escuchar que Freud es el papá de la psicología, es el padre de la psicología. Bueno, nace con Freud y él va a estudiar estos demonios que son transformados en histeria. Entonces vemos a Freud, quien también plantea una teoría del desarrollo, quien plantea cómo está estructurada la psique humana, esa alma de los que hablaban los filósofos. Freud va a venir a ponerle nombre, vamos a estudiar el cerebro, vamos a estudiar la mente, porque aún no se hablaba de estudiar partes del cerebro, sino de cómo está compuesta la mente. Entonces vamos a escuchar que él estudia la conciencia, el inconsciente, vamos a ver que él pone una estructura del ello, del yo, de super yo,
Y bueno, a raíz de Freud, pues bueno, vienen apareciendo otras corrientes de la psicología que esto creo que lo veremos en la segunda unidad, que son las corrientes de la psicología. Entonces, bueno, todo este recorrido hicieron que la psicología se convirtiera en ciencia. Vamos a medir, vamos a cuantificar, vamos a cualificar, vamos a hacer hipótesis, vamos a experimentar para darle a la psicología ese piso de ciencia, ese sustento de ciencia que necesitamos. ¿Qué campos de acción tiene la psicología? La psicología tiene múltiples campos de acción. Ella cabe en todos lados. Porque, bueno, como trabajamos con seres humanos, trabajamos con el comportamiento, trabajamos con las emociones, con la personalidad, pues vemos que en todos lados hay personas. Estos campos de acción son la clínica, son aquellos que están dirigidos a estudiar los trastornos mentales, a estudiar este, qué pasa con estos trastornos. Vamos a ver la psicología educacional, vamos a ver la psicología organizacional, la psicología deportiva, la psicología industrial. Esos son campos de acción. ¿Qué objetivos persigue la psicología? La psicología persigue, tiene como objetivos el describir, explicar, predecir y controlar. Describir los comportamientos de los seres humanos, describir qué es el ser humano. Vamos a, a partir por fragmentos qué constituye el ser humano. Vamos a explicar, vamos a plantear hipótesis. Entonces allí vemos que si, qué cosas afectan al ser humano. ¿La televisión afecta a la agresividad de los niños? Sí, no. Vamos a explicar estos comportamientos, cómo afecta la agresividad, cómo afecta la depresión, cómo afecta el estrés laboral, cómo afecta todo esto y vamos a darle una explicación. Vamos a predecir. Cuando nosotros marcamos una hipótesis, podemos predecir el futuro. Entonces, bueno, vamos a ver que si la televisión marca la agresividad en los niños, puede ser, puede marcar, puede ayudar a que la agresividad en los niños, los niveles sean altos, pues vamos a predecir y vamos a controlar. Tenemos las variables, tenemos la situación, vamos a controlar esta situación. Estos son los objetivos de la psicología como ciencia. Y bueno, hasta aquí la clase de la primera unidad. Recuerden que esta diapositiva estará en la plataforma. Y bueno, muchachos, recuerden que mi número de teléfono, mi correo electrónico están para ustedes para cualquier pregunta. Bien, bueno, gracias.